¿qué tal? Bienvenidos, soy Felipe del Castillo, su anfitrión a este podcast Team Análisis Bíblico. Muy engalanados con la presencia de nuevo. Pedimos, ya se iban, les dijimos no, por favor, hagamos otro programa de Efren y Michelle Ruiz. Bienvenido, Efren. Gracias, Felipe, siempre un gusto estar en la familia de Trigo y Miel. Bienvenida, Michelle, que nos decías que ya tenías algunos añitos que no nos volvías a ver. Así es, ya tenía 4 años que no estaba por acá, pero siempre a lo lejos admirando el trabajo arduo que hace esta casa. Muchas y gracias. Es un gusto estar aquí hoy. Es que Michelle me quiere mucho porque estuve en su boda, por eso me quiere mucho. Obvio. No, me dice que ella me veía desde pequeña, que iba a unos congresos a Mexicali y que ahí me oía predicar. Y dije, válgame Dios. Ok, pues Michelle y Efren han participado extraordinariamente en algunos de los comentarios más complicados que hay sobre esta postura, la iglesia, Dios, el gobierno, elecciones. Y hoy vamos a tocar en esta serie de por nuestra nación, como dice nuestro lema de esta serie, de nuestro deber nacional, el episodio de la postura entre iglesia y gobierno. Y tenemos el objetivo de tomar una porción bíblica que vamos a ahorita leer. Le voy a pedir a Efren y a Michelle que nos comenten de esto y que Efren no lo lean en 1 Timoteo 3:15, que la Biblia define a la iglesia o al grupo de cristianos como defensores, como columna y baluarte de la verdad. Pues bienvenidos, mande un enlace, no deje de sintonizarnos para que si se suscribe le llegue la noticia para poder escuchar nuestros nuevos episodios. Vamos, Efren, a 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice ahí la Biblia? Dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, ¿qué es la iglesia? ¿Qué? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahí aprendemos qué más es la iglesia. Uno creía que era el grupo de personas cristianas nacidas de nuevo, que celebran a Jesús, o siguen los consejos de Jesús. Pero tenemos conflicto para entender qué es un baluarte, Michelle, ¿verdad? Sí, yo preguntaba qué era baluarte y San Google dice esto: baluarte es un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza, situado generalmente en las esquinas de los muros de cortina. Y esta parte me asombró, dice, como punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas. Entonces podríamos definir que el baluarte, bueno, era una estrategia de construcción para defender en las murallas el asalto de los enemigos, pero que de una manera aplicada literalmente es un amparo o defensa. La iglesia debería ser un amparo, una defensa, una construcción. Somos piedras vivas que defiende la iglesia del enemigo. Así es. Sí, cuando tú ves la imagen que en este momento te está apareciendo, es una imagen básicamente que habla de esto, de un lugar donde se dan dos caras. Y me impresiona esta parte que dice dos caras, porque normalmente la iglesia solamente queremos que tenga una cara, pero la otra cara que es importante y vital dentro de estos temas es importante que lo entiendas, porque la iglesia para Dios es mucho más allá de eso. No es solamente un lugar o un refugio para una persona, para una familia, para un candidato, para un líder, porque yo sí creo que viene un tiempo donde nuestra iglesia también se va a llenar de políticos, porque la iglesia no solamente es para ti, para mí, sino también es para las personas que necesitan de Jesús, y ahí entran todo tipo de personas. Entonces, estas dos caras que habla de lo espiritual y también la parte de la ley, ¿no? Yo así lo veo, la parte donde vamos también a ser partícipes y ayudar y a penetrar también en lo más profundo, porque este lugar en la guerra era un lugar donde se atacaba. ¿Cómo vamos a atacar? No atacar como tú lo interpretas, porque cuando yo pienso en un ataque yo digo, pues me peleo, ¿no? Yo empiezo a decir cosas, yo puedo soltar un golpe,
No, el ataque para Dios es distinto que el nuestro. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer esa fortaleza para atacar? Y lo hemos hablado durante los últimos episodios. Salir a votar, el ser Orar. obediente, el orar. Muchas veces nosotros queremos actuar conforme a lo que nosotros entendemos. Pero por eso la palabra es clave y la palabra es viva y eficaz. Entonces, cuando está hablando de esta parte, yo entiendo como que la iglesia va a entrar y va a sobresalir y fortificar. A mí me encanta esa palabra que dice acá, fortificar, porque la iglesia fortalece tu vida, fortifica tus pensamientos, la iglesia te da el conocimiento, la iglesia te enseña a amar al prójimo, a amar al enemigo, no solamente al que te cae bien, sino amar al enemigo en todo momento. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. La Biblia menciona a la iglesia como un rebaño. La Biblia menciona a la iglesia como la novia o la esposa que un día va a ser de Jesús. La Biblia menciona a la iglesia como un ejército. La Biblia menciona a la iglesia como una familia. Todas estas facetas presentan como la verdad de lo que es la iglesia en su conjunto, pero algunos ni siquiera recuerdan que la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Sí, ahorita que lo platicamos, sin duda a mí en lo personal ahorita me acaba de abrir un poco más el panorama. Sí. Porque hablando de temas políticos, que es justamente de los episodios que estamos tratando, hay una verdad, yo lo enseñaba recientemente, Felipe. Wow. ¿Por qué a Jesús lo mataron? Entonces yo hacía esa pregunta. Y en un pasaje claramente dice que los fariseos y los herodianos planificaron cómo matar a Jesús a causa de que él hacía milagros en sábado. Entonces, Válgame, deben darle una placa, ¿verdad? de reconocimiento. Exactamente. Entonces yo le llamaba al grupo de los acusadores, Y que son personas que creen sus propias verdades. Y a causa de creer sus propias verdades, entonces pueden hacer cosas muy graves como matar a Jesús, ¿no? destruir al que no piensa igual. Exactamente. Entonces, hay una verdad que nosotros tenemos, que es la Biblia. Yo puedo creer mis propias verdades, Michelle o tú, pero hay una verdad que está aquí escrita y es lo que hemos estado analizando. Por eso estos podcasts están muy buenos, porque estamos basados en la Biblia, no solamente en opinión. Nosotros opinamos basado en lo que está en la Biblia. Entonces, haciendo esta, como recapitulando, nos está diciendo la verdad que está en la Biblia. La iglesia debe de cuidar esa verdad. Cuando los gobernantes van a decidir en contra de esa verdad, la iglesia defiende esa verdad. Entonces, ¿cómo no involucrarnos si es una de nuestras funciones? Pero no, la gente lo ignora. Creen que somos el rebaño de Cristo, la esposa de Cristo, pero no. Y claro, y cada una de las facetas me gustó que dijiste, sí, somos el rebaño, sí, somos la novia, y cada nombre tiene una función. Claro. Pero este nombre tiene su función y habla, como lo decía Michelle, es un asunto de guerra, de defensa. Sí. Claro, nuestras armas no son las de este mundo carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Pero debemos de involucrarnos, ¿por qué? Porque estamos defendiendo la verdad. Y en la medida que no nos involucremos, no solamente en la cuestión política. Entonces la mentira será tomada como verdad porque no hay quien defienda la verdad. Exactamente. O sea, al momento de que no haya quien, Dios nos dio la encomienda que la iglesia, que somos tú y yo, Uy, debemos buenísimo. de defender nuestras verdades. Y a causa de defender nuestras verdades, Felipe, tenemos que saber algo. Seremos perseguidos. Pues sí, nos van a aplaudir alguna vez, pero no todo el tiempo. Y el problema en la iglesia es que cuando defendemos algo, sabemos que nos van a atacar, pero yo no veo una iglesia que no haya hecho eso. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia, la iglesia primitiva. Tú ves una iglesia defendiendo las verdades que había dejado Jesús, que estaban escritas, y terminaron siendo perseguidos, siendo vituperados, etcétera. Pero al final volvemos a lo mismo. Dios cumplió y hizo justicia. Entonces, creo que en estos tiempos que estamos viendo como país, en la medida que nosotros nos involucremos en todo lo que hemos hablado, votar, orar,
hacer programas sociales con el gobierno, que ahorita entraremos eso tal vez, pues es para defender la verdad. Entonces, No es para buscar beneficios, es para permitir que la Sí. obra de Dios se extienda. Ya Claro, cuando puede tú- haber beneficios, pero no es la motivación. sí, cuando tu motivación es esa, entonces no estás cumpliendo lo que dice la Biblia. Ahora, si a causa de defender la verdad va a haber beneficios, Está bien, es Dios. claro, es Dios recompensando tu función que haces. Muy bueno. Entonces, si callamos, Michelle, dice la Biblia que si ustedes callan, las piedras hablarían. Es interpretado que la arqueología me manifiesta que de veras lo que la Biblia dice es verdad, pero nuestra función es hablar. Y precisamente tú decías que el baluarte es usado en la guerra para defender, pero también para atacar, y que la iglesia en un sector, dice la Biblia, somos el ejército de Dios, el Señor es varón de guerra, el Señor de los escuadrones vivos de Israel, muchas referencias a pelear, pero pelear con inteligencia, defendiendo la verdad, impulsando ciudadanos cristianos a puestos políticos en los congresos de diputados y senadores, porque ahí levantarán la voz por los cristianos en la asamblea donde se hacen las leyes. Defender la verdad. Defender la verdad es muy importante y creo que empieza en casa. Creo que eso se enseña en casa, porque muchas veces pensamos que solamente le corresponde a la iglesia, más sí, es importante que la iglesia lo haga, pero también en casa. Hace poco escuchábamos a una persona que nos hablaba de todas estas cosas que están sucediendo hoy y cómo te defiendes ante ello. Y él decía, es sencillo, es sentarte en la mesa y hablarlo con tus hijos, porque muchas veces ya no lo hacemos, es capacitarte, educarte, lo que no entiendas. Ayer mi esposo me decía eso en el carro, ¿por qué piensas eso? Y yo, no, pues porque eso no es. Lo que pasa es que te falta educarte un poco más, leer un poco más, conocer un poco más, porque en el momento que tú conoces, tú lees, tú te capacitas, eso es importante hacerlo con nuestros hijos, porque no solamente es defender la verdad, pero si tú no crees en la verdad y solo la defiendes, Es algo externo, no es algo una externo convicción. y cualquier persona te va a venir a cambiar tus principios, tus valores y las cosas en las que crees. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el educarte y saber por qué la Biblia dice eso. Muy bien, A aprender. través de, hay institutos bíblicos, hay programas como estos que te enseñan literal a sumergirte dentro de la Biblia, porque hay personas que leen la Biblia y es blanco y negro, pero lo importante es que se vuelva color, que tú lo puedas entender, que tú lo puedas digerir, que tú lo puedas enseñar a tus hijos. Y yo sí creo que hay una generación hoy que no sabe cómo hablarlo, que no sabe cómo defender, que saben qué es lo correcto y lo malo, pero después, como no está tan establecido y como lo dice acá, baluarte, no es un lugar donde ellos sepan defenderse, sino que más bien se esconden detrás de la iglesia. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque debemos de hacerlo, debemos de enseñarles a nuestros hijos, capacitarlos. Hay muchos libros, hay muchos autores que hablan de esto, de todo lo que está sucediendo hoy, pero cómo pueden ellos defenderse. A mí me pasó en la universidad hace poco que hubo un profesor específicamente que hablaba mal de Dios y hablaba mal y hablaba mal. Y tú como estudiante te pones en una postura, defenderé la causa de Cristo porque me va a costar mi grado, me va a costar que tal vez mis proyectos no sean evaluados correctamente, ¿no? O ¿qué van a pensar mis amigas de mí? Ya me van a dejar de hablar. Entonces, es saber quién tú eres en Dios, es que tus principios y tus valores estén bien establecidos y que tengan los fundamentos para pelear de la forma correcta. Pelear no es atacar, porque normalmente atacan a la iglesia hoy en día. Pero si tú sabes cómo defenderte y tienes los fundamentos de la palabra de Dios y entiendes y sabes cómo defenderte con libros, con cosas que hay, entonces abres el panorama de la mente de la gente que te está escuchando. Y yo creo que ese es el reto de hoy, que esta generación se prepare, que esta generación lea, que no solamente se quede en un servicio de domingo, que escuches la palabra, sino que digas como ahorita, yo leí el versículo y les dije, ¿qué es baluarte?
porque se escucha muy bonito, pero si tú no sabes y no entiendes qué es baluarte, no vas a entender qué es lo que Dios está representando a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Qué tremendo que tenemos una generación que no quiere leer, no quiere educarse, quiere llevar la vida lo más fácil posible, y si te pueden mostrar con imágenes, mejor. Si tienen más de 3 minutos para captar la atención, saltan a otra cosa. Pero tenemos que educarnos, que hay cosas que cuando se cava un pozo para sacar agua, digo, ahorita hay agua entubada y garrafones, pero en toda la historia de la humanidad tener un pozo de agua, si no estabas junto a un río, era vital para vivir. Y eso requería esfuerzo, requería ensuciarse. Y hay ciertas verdades de Dios que no van a quedar grabadas en tu corazón si no cavas, si no te esfuerzas. Y es lo que dice Dios: crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Y como dice Michelle, luego nos enfrentamos todas estas ideologías contra la palabra y decimos, no es así, Dios no dice eso en su, pero no sabemos defenderla. Y tenemos que defenderla, porque si callamos, el mal avasalla. Y parte entonces del movimiento de los cristianos es eso: estar en una sociedad, en una empresa, en una escuela, y si hay rechazo, en un país, en una nación, para decir, esto es lo que dice Dios, y aquí están los resultados claros de que sí funciona. La iglesia, ¿en dónde tiene más influencia en tu criterio, en tu experiencia, Efraín, tú que has estado también dentro de funciones de gobierno? ¿Dónde las funciones de un gobierno son más compatibles y donde la iglesia puede ser ese baluarte, intervenir e influenciar? Yo creo que antes de responderte te diría que para poder ser baluarte en las áreas que ahorita te voy a mencionar, voy a unir lo que decía Michelle. Muy bien. Y lo escribía justamente, por eso también a mi mente, lo escribí en mi último libro igual. Yo decía, una iglesia analfabeta no tiene nada que decir. Pues sí, Y el que no tiene nada que decir, mejor que no hable. ¿cómo vas a defender algo, no? Entonces, creo que debemos hoy en día, más allá de criticar, prepararnos. Debemos de prepararnos. Por eso yo celebro lo que hacen aquí en Trigo y Miel. Tú sabes que tenemos la Universidad de Espiga, ¿no? Que nos prepara aún más en la palabra. Sí. Prepárate en la Biblia, pero prepárate también en donde Dios te llamó. Sí. En la vida empresarial, en la vida política, en la vida social, en la vida médica, etcétera. Porque en la medida que estemos preparados y conozcamos la verdad, vamos a defenderla mejor. Ahora, ¿dónde la defiendes mejor hablando políticamente? A mi criterio, hay 3 formas. La primera, siendo como un José que estuvo metido digamos así, en la administración pública. ¿De Egipto? Como un funcionario, lo puedes hacer. No, era gobernante de Egipto. Gobernante, pero al final empezó en el palacio y luego fue gobernante. O sea, si podemos tener cristianos como funcionarios públicos, muy bien. llámese en una alcaldía, en regidores, un estado, diputados, pero ya más bien como trabajando antes de lleno, ahí, metidos. ¿Por qué? Porque te va a escuchar tu jefe, te va a escuchar el gobernador, te va a escuchar el alcalde. Número 2, sin duda en el Congreso, porque en el Congreso se hacen las leyes, y las leyes nosotros tenemos que obedecerlas, lo que ahorita hablábamos. Entonces, las leyes defienden nuestros principios, pero también defienden los que no. O los pisotean, claro. Exactamente. Entonces, creo que los segundos son los congresos locales y el Congreso Federal. Y tercero, que creo que ahí es donde mucho la iglesia puede participar, es haciendo programas en equipo, ¿no? Porque entonces ya no está aislada la iglesia, es una columna también de lo que creemos. Por ejemplo, si creemos en ayudar al necesitado, pues podemos trabajar de la mano con el gobierno local para hacerlo. Entonces, yo lo vería en esas 3 facetas, ¿no? Una, en las estructuras de administración pública, con jóvenes, muy bien, mujeres preparados. 2, en elecciones populares, claro, diputados, senadores, alcaldes. Y 3, haciendo programas con la iglesia, con el gobierno local. Yo creo que una vocación natural de la iglesia es, Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer,
Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, en la cárcel me visitaste. Y si empezamos a ver todas esas cosas que Jesús dijo, y luego dice el propio Evangelio, que le diremos en aquel día: ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, sediento? Cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y Jesús, pues sabemos que alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos, una vocación de ayuda a los demás, de servicio social, que es el corazón de amor de la iglesia. Los cristianos recibimos amor no para decir: ay, cuánto me ama Dios. Bueno, esa es una parte muy hermosa, pero también recibimos amor para dar amor. Dice, el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones, pero hay que darlo, ¿verdad? En buenas obras, que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero ahí creo que ha faltado la sensibilización hacia las autoridades por buenos testimonios de cristianos entre ellos, o sea, funcionarios, que le digan: pues los cristianos se dedican a eso. La mayoría de las iglesias visitan una cárcel, tienen un orfanatorio, ayudan a su colonia, dan campañas de esto y de aquello, y ahí podemos hacer una sinergia tremenda con el gobierno, Michelle. Así es, yo creo que cuando trabajemos de la mano vamos a hacer grandes cambios en nuestra nación, porque es cierto, la iglesia es experta en ayudar al necesitado. La iglesia es experta en dar alimento no solamente espiritual, sino también alimento cuando alguien lo requiere, ayudar a los que están heridos, a visitar a los que nadie quiere visitar, que ahora sí que todos ellos son parte de México. Entonces, cuando la iglesia trabaja de la mano con el gobierno, que eso es algo que queremos tocar hoy, ¿cuál es la postura de la iglesia ante las autoridades gubernamentales? Es trabajar de la mano, es orar por ellos, que lo hemos estado diciendo, es pedirle a Dios que dirija su corazón, porque Dios puede hacer lo que sea. Sí. Se nos olvida que Dios puede hacer lo que sea y puede usar al que menos pensamos. Dice la palabra de Dios que los cuervos alimentaron al profeta Elías, ¿no? Y tal vez para muchos un cuervo era lo peor. Un animal inmundo para los judíos. Pero Dios no lo ve así. Dios puede usar todo. Es que se nos olvida que Dios creó todas las cosas. Wow. Todas las cosas. Y todo lo que está a nuestro alrededor, Dios no lo ha puesto a nosotros. Entonces, yo sí creo que la postura de la iglesia debe ser trabajar de la mano con el gobierno. Encontrar qué. No todo te va a gustar, pero encontrar qué sí puedes hacer. No sé, si te gusta ayudar a las mujeres, busca algún programa existente de mujeres para que puedas ser partícipe una vez a la semana. Me gusta alimentar, bueno, sé partícipe de una casa hogar, hay muchas casas hogares, conoce lo que hay. Muchas veces pensamos que solo le corresponde a la iglesia y tú eres la iglesia también. ¿Cómo voy a hacer yo para ayudar? O sea, pero ¿cómo podemos influenciar a un gobernante si no estamos ahí? Tú tocaste un punto vital. José estaba ahí y entonces le daba el consejo al faraón, dice la Biblia, y el faraón hasta dijo: José, me considera como su padre. O sea, me imagino yo que fue el faraón sucesor, ¿verdad? Ahí el gobierno, la autoridad del gobierno era por herencia de un rey hacia su hijo, el príncipe, y volvía a ser el siguiente rey. Me imagino que fue cuando murió el faraón que José interpretó el sueño y su hijo quedó al frente. Dice: y el faraón me ve como padre. Nehemías también le servía el vino, cuidaba que no lo envenenaran, y esa cercanía hizo que le dijera que estaba triste por cómo estaba la ciudad de Jerusalén, y el rey le dijo: pues si quieres ir, ándale, yo te apoyo. Y no se diga Daniel, que ese hombre pues es como para coserse aparte, influenció a 4 reyes, 3 imperios, y 3 imperios que eran enemigos uno del otro, porque surgió un imperio y conquistaba al otro, y luego surgió un imperio. ¿Cómo pudo este hombre influenciar a los gobernantes? Porque estaba ahí sirviéndoles. Y dice Jesús que el que sirve es el mayor. Pero si los cristianos solo estamos en la iglesia y en los programas de la iglesia, que es válido, ¿por qué no pensar que también podemos estar en programas de gobierno, pero con el testimonio cristiano, estando presentes? Dios nos va a ayudar, dar testimonio, y ahí ejercemos influencia. Sí, y una vez que hacemos eso, entonces para mí viene la segunda parte, que es donde ya la iglesia propone. Mira, en nuestra comunidad podemos hacer este programa educativo, este programa de ayuda social, este programa para jóvenes, etcétera. Ya empiezas a promover, ¿por qué?
porque ya tienes ese lazo con el gobierno. Pero mientras nosotros no creemos ese lazo gubernamental, pues lo único que estamos diciendo es, no queremos participar, ustedes sigan haciendo lo suyo. Solo oramos. Y ellos, mientras tanto, entonces están creando pues las cosas que no nos favorecen. Yo siempre he dicho que las sillas de algún cargo público, de las personas de autoridad, alguien las tiene que ocupar, forzosamente. Si no van a estar vacías. Alguien bueno o alguien malo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, Felipe, cómo tenemos la oportunidad de ir a diferentes luego estados, iglesias, y siempre me encuentro a jóvenes, a mujeres que quieren ser parte. Pero a veces la propia iglesia los limita, no les enseña, no les educa, no abre ni la puerta para exactamente. Entonces, así como hablábamos que en la iglesia hay de todos, de todo color, de todo sabor, hay muchas personas que estoy seguro que quieren participar. Entonces, nosotros como líderes tenemos que celebrar este tipo de programas porque tenemos que impulsar a que más y más jóvenes, hombres, mujeres quieran estar ahí. Por supuesto, si no tienes los valores de Cristo, pues mejor ni estés, porque entonces nos vas a afectar. Pero si tú vienes a la iglesia, te entrenas, te formas, Dios te cambia, Dios te transforma, pues seremos luz en esos lugares que urge que cada vez más hombres temerosos de Dios estén en esos lugares. Yo he aprendido, porque me ha tocado estar en algunos actos políticos y platicar con políticos, tengo que decirlo cada vez más, porque son ciudadanos y son personas que necesitan a Cristo. Como decía Michelle, un día también van a venir políticos a la iglesia, no porque la iglesia sea política, son personas. Y nosotros creemos que ellos tienen toda la vida resuelta y no la tienen. Y se enfrentan a decisiones muchas veces que van en contra hasta de sus propias convicciones y que la presión política o del momento, qué sé yo, sus jefes también políticamente hablando, sus autoridades de rango, les piden hacer cosas y necesitan un cristiano con un consejo de Dios, con un consuelo. Una autoridad un día se dijo: es que yo necesito a alguien con quien llorar. Y empezó a llorar. Y es una mujer, y mi esposa la abrazó. Es que no puedo hacerme la débil con todos, pero yo necesito ayuda y creo que Dios me puede ayudar. Hay algunos que creen que los brujos, ahí hay otro Dios atrás de los brujos, perdóneme con mucho respeto, ¿no? Pero creo que también no nos damos cuenta a qué presiones son sometidos ellos. Y cuando tú sirves de la manera que tú puedes, pero ya involucrado con un contacto, una conexión, puedes proponer en las diferentes necesidades de tu ciudad, tu estado, tu país, cómo ayudar. Porque yo creo que vamos a hablar del caso de Daniel un poquito. Daniel sirvió a Nabucodonosor y decía Sergio Anaya en unos programas que hicimos con él que era la cuna del mal. Babilonia la grande, dice una porción bíblica, la madre de las rameras. Ya mejor está muy pesado eso. Y ahí estaba Daniel sin contaminarse, sin abrazar la ideología, sin abrazar los valores, pero más bien influenciando con los valores de Dios a un rey que construyó una estatua para adorarse a él mismo. Qué pesado, ¿no? Pero cómo Daniel lo influyó, porque estaba ahí. Entonces necesitamos estar ahí, quitar el mito de que la política es del diablo. Los pastores también prepararnos, porque decía Michelle, hay que leer, hay que estudiar para saber cómo orientar y estar ahí para ayudar a los políticos y crear planes sociales, programas sociales. Si la iglesia no participa, pues ellos van como tú lo dijiste, acabas de decirlo, a hacer todo tipo de programas que a veces no tienen los valores de Dios, sino contrarios. Sí, creo que Daniel es un claro ejemplo de alguien que se preparó en el sistema babilónico. O sea, a él le enseñaron de astronomía, a él le enseñaron de cosas que tal vez uno diría, ay, ¿y por qué no? Pero es que lo tenía que aprender para tener autoridad también. Y entonces decir, yo no voy a hacer esto, no por ignorancia, porque conozco, he aprendido, he estudiado, ¿no? Y tú lo sabes, y la Biblia dice que era 10 veces mejor. Y yo sí agrego algo ahí, Felipe, a ver, que lo enseñaba el domingo aquí contigo. ¿Ah, sí? Una cosa es que te prepares, que seas el mejor.
Pero la diferencia de nosotros con el resto es que tenemos algo que se llama el poder de Dios. La presencia del Espíritu La Santo. presencia del Espíritu Santo. Si así se levantaran más, Felipe, créemelo, que otra cosa sería. Porque esos lugares sí influyen en nuestro país. Se al necesita 100%. mucho poder. O sea, queremos el poder para sanar y predicar el Evangelio, pero también hay poder para influenciar gobernantes y servir en el gobierno. Y eso le pasó a Daniel. Le pasó a Daniel. O sea, era de los mejores preparados, pero yo creo que le cayó algo de Dios que le hizo ser 10 veces mejor que todos los demás. Y pudiéramos decir entonces, si trabajas con esta relación con el gobierno, que ya eres visible, lo sirves con integridad, te escuchan, y si ellos quieren apoyar la iglesia o el programa social, ¿es pecado? Yo digo que no. Yo digo que no, porque esos recursos también son parte de la iglesia, son para la iglesia. Entonces, si se está abriendo una puerta donde la iglesia puede ser beneficiada, qué mejor que la iglesia se dedique a ayudar a muchas personas. Y si esto puede hacer que más personas puedan ser ayudadas, está bien. Creo que también hay casos extremos donde se aprovechan, donde mienten, ¿no? Se ha mal usado. De la ayuda, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues voy a aprovechar esta ayuda y voy a seguir mintiendo. Eso ya es un pecado, porque estás mintiendo, porque ya es la mentira. Entonces, yo creo que el apoyo y la ayuda social es importante, y la ayuda del gobierno, si se puede dar, si lo necesitas, si se puede ayudar a otros, creo que es algo bueno. Lo malo es cuando uno se aprovecha de eso. Sí. Cuando uno toma eso y no ayuda a las personas. Pero Sí. creo que uno de los mejores lugares a los cuales el gobierno puede ayudar es a la iglesia, que se dedica a ayudar a otras personas. Por ejemplo, tú tienes esta experiencia de ser ciudadana americana y ser ciudadana mexicana. Es una... Así es. No Así es. cualquiera, Por ese es un ejemplo, porcentaje bien pequeño. Y tú ves que en Estados Unidos hay programas tremendos para ayuda social vía las iglesias, y cómo ese país también ha destacado en grandeza, en ayuda a las personas. Digo, todo el mundo critica a Estados Unidos hasta que hay un desastre en algún lado, porque el que manda más ayuda es los Estados Unidos. O sea, lo criticas que por qué esto, que por aquello, que por las guerras, pero cuando hay un desastre, ellos muestran un amor al necesitado y al que cae en desgracia. Así es. Creo que Estados Unidos se ha distinguido por eso, por su corazón generoso en todo momento. Tienen cosas, ¿verdad? Pero también tienen cosas muy buenas. Y, por ejemplo, hay personas que en Estados Unidos se aprovechan de los beneficios. Y justamente yo estaba en una reunión hace poco con una persona, y yo le decía, es que qué difícil, porque cuando uno está diciendo la verdad, uno es atacado ahora por el error de muchos que se aprovecharon durante los años. Entonces, seamos íntegros en todos los aspectos y decir la verdad. Si necesitas la ayuda y realmente estás en la posibilidad de que te ayuden, gloria a Dios que el gobierno te puede ayudar. Pero si tienes que mentir para recibir una ayuda, entonces ahí es cuando ya es algo complicado. Es que la ayuda viene como consecuencia de que tú sirves. No sirves para que te den una ayuda, y ahí el motivo tiene mucho que ver. Si tú estás sirviendo para que te den una ayuda, hasta mientes. Pero si tú sirves por servirlos y ayudar a la gente necesitada, Dios va a honrar esa actitud y te va a dar una ayuda también vía del gobierno. Así es, así es. ¿Te pasó a ti? ¿Te ha tocado ver que el gobierno ayude? Se da muy poco, porque creo que no hemos sido tan visibles, y por eso una de mis propuestas es esa, que cada vez la iglesia participe más. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ciertos gobiernos locales, recientemente con uno que ganó la elección pasada, y hablamos directamente con quien va a ser, en este caso, gobernadora, y le exponíamos cómo la iglesia puede ser un brazo para sus programas que ya tienen, ¿no? Entonces, estamos en eso, esperemos que se lleve a cabo. Nosotros como iglesia ya lo hemos hecho, donde el gobierno pone una parte, nos ponemos algo en otra parte, y creo que es algo lindo, ¿no? Ahora, agregaría que insisto en estar listos, la iglesia debe tener los mecanismos legales para que esas ayudas lleguen. Porque no te lo van a dar así nada más tu porque nombre, sí, un a tu chequezazo. nombre, a tu cuenta, ¿no?
Incluso a veces ni a la cuenta de la iglesia. También hay acciones civiles que podemos tener para programas específicos que el gobierno pueda ayudar. Entonces, todo eso, Felipe, es preparación. Recuerda, la Biblia dice, mi pueblo se pierde cuando no hay conocimiento. O sea, el conocimiento bíblico y el conocimiento terrenal, por así llamarlo, van de la mano. Y en la medida que conozcamos más, podremos ser un instrumento de bendición para nuestro país. A mí me impactó lo que acabas de decir hace un momento, cuando dijiste que Daniel se preparó en todas las ciencias de Babilonia, y allá había brujería y consultar los astros, pero él tenía los valores de Dios sobre lo que aprendiera, y es lo importante. Él pudo aprender todo lo del sistema babilónico sin que eso lo jalara, porque ya tenía un fundamento de parte de Dios, su fe en Dios y lo que habían recibido de sus padres. Como decía Michelle, pues la verdad se recibe en casa de manera natural, platicando con los hijos, y así fue. Eso fue lo que recibió Daniel. Y qué padres ha de haber tenido que lo educaron tan bien porque pues ¿de dónde más él pudo sacar la fuerza? Se conectó con Dios y le valió. Entonces debemos prepararnos, aunque uno dice, pues esto a lo mejor es del mundo y no es pero para que sepas, ¿verdad? Como tú decías, y luego defiendas la verdad de Dios, sabiendo que lo que te enseñan que no está bien fundamentado y que tiene muchos errores. Y los gobernantes, yo creo que saben distinguir lo bueno de lo mejor, o lo que hacen de algo que realmente puede ser propuesto para trascender. Y repetimos, el ejemplo es vital. En los Estados Unidos muchos se aprovecharon de las ayudas que daba el gobierno, y ahora presentas una petición de ayuda y ya no te la quieren dar porque manchaste el testimonio. Y eso habla de yo me beneficio, pero que los demás nunca puedan tener acceso a esto, ya me beneficié yo. Tenemos que pensar en que Dios quiere hacer algo diferente en México, y que si Dios nos permite servir en lugares con gobernantes, va a ser para dar buen testimonio y abrir la puerta a los que vienen atrás. Un comentario final para cerrar, Efren, y luego Michelle. Pues estamos a punto de vivir elecciones en nuestro país. No dejemos de orar, no dejemos de participar, de involucrarnos, de preparar a otros, de conectarnos con otros, para que juntos podamos ser la diferencia que tanto necesita nuestro país. Y el sueño que yo espero ver un día es justamente ver una iglesia preparada, influyente, llena de oración, llena de vitalidad, llena de milagros, de maravillas, pero también participando activamente en nuestro país. Muchas gracias. Un comentario final, Michelle. Yo diría que lo que bien se enseña nunca se olvida, y confiemos en los jóvenes, que cuando alguien tiene el llamado para servir en su país, sea en el área política, empresarial, lo que sea, que confiemos en ellos, porque yo creo que los papás de Daniel tuvieron que confiar en él a pesar de que estaba aprendiendo lo incorrecto. Pero cuando tú tienes bien cimentado lo que les enseñaste en educación a tus hijos, puedes confiar que nada los va a poder cambiar. Yo creo que si confiamos en esta generación y sabemos que la verdad de la palabra está bien cimentada, nuestros jóvenes van a hacer un cambio, no importa lo que tengan que aprender para conocer y tener el conocimiento. Y si pudiéramos terminar con una oración para que Dios nos guíe en la votación que viene, y si podemos terminar en una oración por todos los que están escuchando, viendo este podcast, este análisis bíblico, para que participemos íntegramente en las puertas que Dios abra en la política. Adelante, Efren. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que nos están escuchando. Yo te pido por lo que vamos a vivir en nuestro país. Sí. Es un momento crucial, Señor, de nuestra nación, donde se va a elegir no solamente el próximo presidente de este país, sino que también se van a elegir muchos cargos públicos. Sí. Señor. Te pido que nos des la sabiduría, la gracia, el favor para elegir bien. Sí, Señor. Y que tu mano poderosa repose en México, Señor. Que tu voluntad se cumpla, Señor, para poder ver a esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, como tú has soñado. Que seamos uno también en medio de lo que pasa en nuestro país, que la iglesia se mantenga unida. Oramos y bendecimos a México. Sí,
Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser partícipes íntegramente en todo momento. Ayúdanos, Señor, a preparar a la próxima Sí, generación, a preparar a aquellos que tienen el llamado en su corazón de hacer un cambio en esta nación. Ayúdanos a creer en ellos, a capacitarlos, a darles las palabras correctas, de ser una iglesia que defiende la verdad, pero también enseña la verdad y también es un lugar y un testimonio para todo lo que sucede afuera. Ayúdanos a salir de la iglesia y ser un ejemplo en todo momento, Señor, y también a respetar y ser obedientes a aquellos que también no nos gustan o no elegimos, sino ayúdanos a ser esa iglesia que ama incluso a los enemigos. Ayúdanos que a través de tu amor, que tú eres amor, Dios, tú eres amor. Ayúdanos a tener amor en todo momento, no solamente para los que amamos, sino para los que no amamos. Porque creemos como iglesia firmemente que es el mejor tiempo para México. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Efren. Gracias, Michelle. Recuerde que si usted conoce mucho de la Biblia pero no lo aplica, no está haciendo una construcción que resista las tormentas. Recuerde que la palabra de Dios es para vivirla y sintonícenos. Extienda invitación a muchos amigos para que también aprendamos juntos las verdades que transforman vidas. Dios le bendiga. Hasta luego.